Buenas tardes, doctora Susana Jaramillo, docente de la materia de Ciencias Penales y Criminología de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja. Mi nombre es Jan Santín. Voy a presentar un análisis de lo que respecta al libro de Luis Rodríguez Manzanera con el título La Criminología, específicamente en el capítulo 6 de este libro, fase que, bueno, es la fase precientífica de la criminología, donde nos va a hablar cómo las sociedades antiguas y algunos autores interpretaban y abordaban el tema del delito. Primeramente vamos a tener que el hombre primitivo, bueno, las explicaciones sobre el crimen eran mágicas o religiosas. El castigo se aplicaba más como ritual o superstición que como justicia racional. Eh, Además, menciona que el crimen no se comprendía ni analizaba, sino que se atribuía a las causas mágicas o religiosas, como ya mencioné. Aquí tenían dos símbolos que representaban mucho, que era el tótem, que era un símbolo protector, y el tabú, que bueno, básicamente eran prohibiciones sagradas, que regulaban la conducta. En Mesopotamia se establece ya una noción jurídica del crimen con el Código de Hammurabi. Básicamente, bueno, este código fue el que impuso una justicia clara, con un sistema legal unificado que se consideraban tanto la intención como la responsabilidad del delito. Eh, en lo que responde a Egipto, el crimen se relacionaba con la moral religiosa. En el libro de los muertos se recetaban los pecados no cometidos. Aquí el derecho, la religión y la magia y la ciencia eran inseparables. Como mencioné, este libro se lo consideraba como, bueno, consideraba una conducta antisocial. La justicia egipcia aplicaba castigos ejemplares como la mutilación dental para identificar a los criminales, y también, bueno, menciona que había una corrupción generalizada en la administración pública, donde ya existían ese tipo de delitos. En China predominaba una visión moralista y autoritaria del delito con las leyes severas y castigos ejemplares. Aquí se usaban huellas dactilares como método de identificación. Además de esto, como mencioné, elaboró un código legal con penas proporcionales que, bueno, decía que antes de aplicar la muerte, el juicio pasaba por múltiples niveles, incluso el pueblo opinaba, era básicamente como un jurado moderno. En lo que respecta a Israel, la ley mosaica combinaba la moralidad y la justicia, dando lugar a la tradición judeocristiana. En Israel, la Biblia se consideraba casi un tratado criminológico que contiene descripciones de delitos como homicidio, adulterio, cohecho, incesto, entre otros. Además de esto, el crimen aquí se consideraba una ruptura con Dios y la comunidad, por lo tanto se castigaba con severidad y bueno, predominando la pena de muerte. En la antigüedad griega, el crimen aparecía en la mitología, el arte y la filosofía. Los dioses eran modelos de conductas antisociales, como el ejemplo de Zeus, que se lo consideraba, bueno, básicamente el dios principal, que él se lo representaba como un homicida, en lo que se revela una percepción ambigua de la moralidad. Además de esto, a pesar de que tenía una visión mítica, surgen las primeras ideas sistemáticas sobre el crimen y se identifican las corrientes biológicas, psicológicas y sociológicas y la medicina. Protágoras introduce el relativismo moral, eh, que la justicia varía según la cultura. Él aportó una visión jurídica moderna al defender la pena como medio de prevención general y no como venganza o expiación. Consideraba que el castigo tenía un valor educativo. No se castiga por el pasado, sino para prevenir futuras conductas delictivas. Arquímedes, su mención es anecdótica. Representa el pensamiento lógico y experimental que más adelante influirá en enfoques científicos. Aunque él no abordó directamente la criminología, fue considerado un precursor en la criminalística por su célebre experimento, el volumen del agua. Además de esto, también el método científico aplicado a un caso en Gallo que él mencionaba era básicamente el conocimiento empírico y el uso del conocimiento empírico para descubrir esa verdad. Hipócrates representa la corriente biológica en criminología. Fue el primero en señalar que el crimen podría tener causas fisiológicas. Consideró además que ciertas enfermedades mentales podrían conducir a conductas antisociales, como por ejemplo enfermedades mentales como el Alzheimer, que algún Parkinson, que tal vez esas enfermedades hacen que una persona se cometa conductas antisociales. Era que básicamente las conductas se podían dar también por condiciones médicas. Y Platón, bueno, Platón considera
el crimen como una enfermedad del alma. A diferencia de Hipócrates, él considera que es una enfermedad no fisiológica, sino del alma. Para él el crimen, como mencioné, es una enfermedad del alma y básicamente su propuesta penal tiene carácter reeducativo y preventivo. En su obra Las leyes plantea la graduación de penas según el grado de maldad y establece que el propósito del castigo es la mejora del delincuente. Aristóteles, fundador de la psicología, él enfatiza el papel de la educación y la cultura como factores claves para evitar el crimen. Introduce también una noción de libre albedrío, lo que permite hablar de responsabilidad penal. Alejandría, bueno, en Alejandría básicamente fue una ciudad clave en el desarrollo del conocimiento científico y médico. Aquí trabajaron Herófilo, quien realizó las primeras disecciones humanas en criminales ejecutados, y Erasistrato, que bueno, fue pionero de la detección emocional. Continuamos con, y para finalizar esta intervención, vamos con la antigüedad latina, que bueno, aquí los romanos eran juristas, no criminólogos. Todo lo convirtieron en derecho y su herencia más valiosa fue la estructuración jurídica del castigo. Además de esto, menciona un autor que fue Cicerón, que afirmaba que el crimen se produce cuando el hombre antepone lo útil a lo justo. Consideraba que la virtud era un proceso arduo. De esta manera finalizo la presentación y el análisis de cada uno de los autores y las sociedades que, bueno, cómo abordaban el tema del delito y los comportamientos antisociales. Muchas gracias, buenas tardes.